esto. Bueno, habíamos terminado la clase pasada con el tema de mínimos cuadrados ordinarios con álgebra matricial. Lo que vamos a ver hoy ya es teoría asintótica, ¿ok? Entonces, como les decía la clase pasada, el álgebra matricial lo vamos a ver algunas veces, como por ejemplo aquí. Hay una parte que yo la tengo simplemente con sumatorias, hay otra parte que la tengo ya con matrices. Y se va a empezar a entender por qué es importante verlo con matrices muchas cosas. ¿Okay? ¿Para qué el análisis asintótico? O sea, y ya hemos visto al principio de esta clase el tema de análisis asintótico. Lo que vamos a hacer es pasar de lo que son cosas de muestra finita, de mínimos cuadrados, al tema de muestra infinita. Entonces, por ejemplo, ensejamiento, ya lo sabemos, una propiedad de muestra finita, o sea, porque básicamente tenemos n fijo en ese análisis. El ensejamiento es una muestra es con muestra finita, y tenemos el teorema de Cauchy-Markov, también es una propiedad de muestra finita. ¿Ok? Entonces, lo que ya hemos visto es que las propiedades asintóticas es el comportamiento de estos estimadores cuando la muestra se va a infinito. ¿Ok? Y lo que habíamos dicho es, por ejemplo, en el supuesto 5, que necesitamos el supuesto 5 de mínimos cuadrados ordinarios para hablar del tema de las pruebas de normalidad. Ya habíamos hecho el tema de perdón, para la prueba de hipótesis necesitábamos hacer la prueba, el supuesto de normalidad. ¿Ok? Habíamos dicho que el error poblacional es independiente de los regresores y está distribuido en forma normal. ¿Ok? Y bajo ese supuesto podemos derivar las distribuciones estadísticas T y F. ¿Ok? Lo que ocurre, digamos, y uno dice, bueno, pero a mí no me gusta hacer ese supuesto de normalidad. Bueno, se puede demostrar, digamos, y eso es lo que vamos a ver hoy, que en realidad cuando n tiene infinito, o sea, la teoría asintótica básicamente, nos garantiza que no necesariamente necesitamos hacer ese supuesto. Vamos a ver que eso no es tan necesario. Entonces, básicamente lo que vamos a mostrar aquí es que la teoría asintótica nos ayuda para decir que los estimadores, la distribución de los estimadores, no del término de error, que es el primer error que la gente comete, se distribuye aproximadamente, cuando n tiene infinito, como T y F. Entonces podemos argumentar que podemos hacer pruebas de hipótesis sin mucho problema. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a ver es el tema de consistencia. Esto ya lo hemos visto al principio de la clase, con la diferencia de que ahora vamos a hablar específicamente de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Okay? Entonces, sabemos que vamos a derivar, digamos, siempre vamos a tener un estimador de mínimos cuadrados, beta sombrero J, o sea, eso es la estimación de pendiente o efecto parcial para algún regresor J, ¿ok? Y la idea es que para cada tamaño muestra, sabemos que ese beta J sombrero va a tener una distribución de probabilidad, ¿ok? Que es los posibles valores de beta J para un dado tamaño muestra. ¿Okay? Vamos a seguir haciendo algunos supuestos del modelo que estamos estudiando, por ejemplo, linealidad en parámetros, como este. Después, como ya les digo, al final de la clase, yo ya afortunadamente ya lo terminé de armar, vamos a ver modelos no lineales, o sea, los modelos que se dicen no paramétricos. ¿Okay? Vamos a hablar de no colinealidad perfecta, eso se va a seguir manteniendo. Vamos a hablar de media condicional cero, eso lo vamos a seguir manteniendo. Entonces, si esos tres supuestos son válidos, ¿ok? La idea es que las distribuciones del estimador, no estamos hablando de U en ese escenario, estamos hablando de cómo se distribuye ese estimador, ¿ok? Beta J sombrero. Para cualquier tamaño de la muestra tiene una esperanza condicional igual a beta J. O sea, bajo esos tres primeros supuestos podemos saber, digamos, ya lo hemos visto antes, solamente que estamos volviendo a repasar y vamos a conectarlo con consistencia. Sabemos que vamos a tener ensejamiento. ¿Ok? Ahora, eso es para un dado tamaño de muestra. Esa parte es clave. ¿Ok? Es clave de que ensejamiento es para un dado tamaño de muestra y entonces tomamos la esperanza condicional y sacamos que eso es igual a beta. Consistencia, ya lo hemos visto. Lo que pasa es que ahora de nuevo lo estamos aplicando a los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Entonces, para que eso sea consistente, tiene que ser que a medida que aumentamos el tamaño, esa es la idea, que ya pasamos de tener un tamaño de muestra fijo a aumentar el tamaño de la muestra,
debe ser que la distribución de beta j tiene que irse comprimiendo más alrededor de beta j. ¿Okay? Esa es la idea. La idea es que cuando n tiende a infinito, entonces la distribución de beta j colapsa exactamente en el valor. O sea, la idea es que en el infinito, digamos, estamos cada vez, arbitrariamente, cada vez más cerca de beta j. Este es el gráfico más, digamos, diciente, razonable de esa intuición. Entonces, básicamente, para esta distribución, digamos, con un n chiquitito, digamos, supongamos, acá la idea es que N1 es el más chiquito, N2 es un poquito más grande, N3 es un poco más grande y así. Entonces vamos agrandando cada vez más el tamaño de muestra. Entonces acá tenemos el valor poblacional, que es el de nuestro interés, y lo que vemos es que la distribución de beta j, porque ese es f, padre, está muy chiquito ahí, ¿no? Dice f de beta 1 sombrero. No se ve muy bien ahí, está muy chiquito. Hay que hacerle un poco de zoom. Pero básicamente es eso. O sea, cada uno de estos es una distribución, ¿ok? De beta j sombrero. Y la idea es que en este caso yo tengo que la esperanza de esto es beta 1. La esperanza de este otro también es beta 1. La esperanza de este otro también es beta 1. Pero la idea asintótica, lo que a mí realmente me importa es cómo se va concentrando alrededor. ¿Ok? Entonces, en realidad lo que puede ocurrir es que una de esas, la esperanza de esto no sea beta 1. Puede ser. O sea, que sea sesgado, me podría pasar. Pero la idea es que en una de esas, a medida que yo voy teniendo una muestra cada vez más grande, en una de esas el sesgo se va volviendo cada vez más chiquito. Puede pasar también. ¿Ok? Entonces, eso es lo que realmente me importa desde el lado de la consistencia. Que yo cada vez más me acumule la distribución justo en beta 1. Obviamente, la idea es que a medida que yo voy teniendo una cosa más grande, se ve ahí, eso que se va concentrando cada vez más y en algún momento, en el infinito, recuerden que esto es asintótico, entonces n va al infinito, ¡pah! La distribución de densidad colapsa en ese parámetro poblacional. Pero esas muestras son teóricas. Ya está. Sí, exacto. O sea, la idea es que vos acá lo que se está pensando no es tanto en lo que uno observa, digamos, per se, sino decir, bueno, si yo tuviese muchas observaciones, o sea, por eso el n tiende a infinito, ¿a dónde se van estos parámetros? Si estos parámetros convergen o no convergen, en teoría. Eso es un ejercicio teórico, de tipo teórico. Lo que vamos a hacer, lógicamente, ahora es precisamente, ahora no, vamos a hacer al final de esta presentación, vamos a hacer simulaciones. Vamos a hacer simulaciones. Y la idea es precisamente tomar esa intuición, digamos, cómo se comporta esto a medida que n se va volviendo cada vez más grande. Y puede ser cualquiera. Si uno quiere observar, entonces mostraría por reemplazo. Claro, en este caso podés tomar, digamos, que el ejercicio de simulación. En la computadora infinito no existe, digamos, ¿ok? Pero vos sí podés pensar, digamos, por ejemplo, una muestra muy grande, no sé, 7 millones de observaciones. Y vos podés ir diciendo, bueno, de esas 7 millones de observaciones yo voy a tomar una muestra aleatoria, por ejemplo, de 100. Otra muestra aleatoria de 1000, otra muestra aleatoria de 10.000 y así. Entonces la idea mía es decir, bueno, pero o sea, a medida que voy haciendo eso y voy pues, pensando cuál es la distribución, bueno, hacia dónde se me va. Si el estimador, a medida que yo voy teniendo unas muestras cada vez más grandes, voy obteniendo. Pero estás tomando una muestra aleatoria, claramente. Sí, 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 sí. O sea, en este caso, en todos estos casos son muestras aleatorias. Sí, 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 sí. La idea es que simplemente son muestras aleatorias que son cada vez más grandes. Entonces, la consistencia entonces tiene que ver con, por ejemplo, hacemos los 3 primeros supuestos que acabamos de hablar, entonces lo que se puede demostrar es que además de que los estimadores mínimos cuadrados ordinarios son consistentes, también, o sea, que además son insesgados, también son consistentes, ¿ok? Entonces esa es otra razón por la cual usar mínimos cuadrados ordinarios. No solamente son insesgados, o sea que para cualquier dado tamaño de muestra obtengo el parámetro poblacional, sino que a medida que yo voy teniendo cada vez más observaciones, voy a obtener muestras más grandes, si se lo quiere ver así, y yo voy a ir concentrándome cada vez más en el parámetro poblacional. Eso es lo que también me sirve. Entonces la idea es que la consistencia es que cada vez nuestro estimador va a estar cada vez más concentrado en el beta J. Sin sombrero, sin sombrero, sin sombrero. ¿Okay? Si logramos obtener datos de una muestra lo suficientemente grande. Esa es otra razón por la cual a la gente le gusta tener muestras grandes. Por este tipo de cosas.
Veamos la demostración. La demostración no es muy difícil. De hecho, es bastante parecida a la de encejamiento. Entonces, veamos regresión, o sea, regresión simple. O sea, yo le digo a todo el mundo, mire, parta de la simple y después se meten en el lío matricial. Pero si usted la simple, usted la entiende bien, la matricial no es tan complicada. Entonces, ya hemos visto que esta es el beta 1 sombrero de regresión simple. Y ya deberían saber rápidamente que uno puede pasar de esto a esto. ¿Okay? Eso ya debería ser fácil de ver. ¿Okay? Y la intuición, ya cuando uno ya ha hecho varias de estas pruebas, uno dice, ah, bueno, entonces ya lo que me toca en el siguiente paso es reemplazar este Y. Y el Y yo lo reemplazo por la regresión simple, digamos, que es esta expresioncita sencilla. Una vez uno tiene eso, lo que ya deberían saber, ya no voy a mostrar los pasos intermedios, ya deberían saber que esto es igual a esto. Ya deberían ya tener la gimnasia mental para verlo así. ¿Okay? Y por último, lo que lo vamos a hacer, y este es el único paso que sí es nuevo, es ver a esto como lo de arriba por 1 dividido en n y por lo de abajo que también va a estar 1 dividido en n. Al final esto se cancela, ¿no? O sea, pero, vamos a ver por qué a la gente le interesa verlo así. ¿Okay? Una vez lo vemos así, ese es el estimador reescrito de una forma un poquito más especial, estoy de acuerdo, pero vamos a ver por qué a la gente le gusta verlo así, para ver consistencia, ¿no? Para ver consistencia. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer, y ahí vuelve a aparecer lo que vimos al principio de la clase, por eso le digo que esto es una bola de nieve, esto no se tienen que decir, ah, bueno, eso ya está en el pasado, no, se tienen que volver a repasar. Vamos a aplicar acá ley de los grandes números, por eso es que aparece el 1 dividido en n. ¿Ok? Vamos a pensar ley de los grandes números tanto en el numerador como en el denominador. ¿Ok? La idea, ¿cuál es? Que eso va a converger hacia cantidades poblacionales. ¿Ok? Y vamos a hacer el supuesto simplemente de rango completo para tener variación en X. Estamos hablando de una regresión simple. Entonces, esto es lo que vamos a poner. Plim. Plim. ¿Qué es plim? Límite en probabilidad cuando n tiene infinito. ¿Ok? Límite en probabilidad cuando n tiene infinito. Eso significa, en lo que la gente le pone plim. O sea, entonces, pero se tienen que acordar que significa plim. Entonces la gente escribe esto y dice, ah, entonces estás queriendo tomar el plim de eso. Pero es un límite. No hay que asustarse con el plim. Es un límite. Pero se tienen que repasar límites. Por eso se les enseña cálculo diferencial, integral y demás. Porque hay que aprender límites. Entonces tiene las mismas propiedades de límite de toda la vida. Entonces básicamente le aplican límite, plim a una función. Si se dan cuenta, es una función lineal. Obviamente, esto es una constante, el límite de una constante es la constante, entonces me queda beta 1, y lo paso esto a través de una función que es no lineal, pero no me importa, porque es límite. El límite de un cociente es el límite del numerador contra el denominador. O sea, el límite sí es distributivo en funciones no lineales. Por eso hay que repasar, límite. Entonces, una vez escrito esto, ¿ok? A mí aquí sí me importa hacia dónde converge esto, y sí me importa hacia dónde converge esto. Y recuerden que eso es lo que se les llama análogos muestrales. Análogos muestrales. ¿Qué es un análogo muestral? Básicamente lo que yo estoy diciendo es que esto va a converger hacia lo que se llama el momento poblacional. Por eso se llama método de los momentos esto. El momento poblacional de esto, o sea, hacia dónde va a converger esto, que fíjense que esto no es otra cosa que la covarianza muestral entre X y U, ¿ok? Eso va a converger hacia la covarianza entre X y U. ¿Okay? Y lo que tengo en el denominador es la covarianza muestral de X. Entonces voy a tener varianza de X. Entonces son análogos muestrales que convergen hacia sus momentos poblacionales. ¿Me van siguiendo? ¿Todo bien? Bueno, entonces eso es convergencia. ¿Okay? Eso es convergencia. En todos estos casos, la gran diferencia que estoy haciendo respecto de esperanza condicional es que acá yo estoy viendo hacia dónde convergen todas estas cosas cuando n se vuelve arbitrariamente más grande. Una vez escrito todo esto, entonces, fíjense que yo acá voy a tener la covarianza entre X y U. ¿Y qué habíamos dicho? Cuando la esperanza de U condicional en X es 0, entonces la covarianza entre X y U tiene que ser 0. Entonces, esta partecita es 0. Y ahí sí,
yo voy a tener que esto es igual a beta 1. ¿Ok? Entonces, fíjense que en esta demostración yo estoy utilizando los 3 primeros supuestos que hice al comienzo. ¿Ok? Para llegar a este resultado. Entonces, esta es otra de las razones por la cual a la gente le gusta realmente mucho mínimos cuadrados ordinarios, que también es un estimador consistente. ¿Ok? Ahora bien, dicho eso, pero está bien, digamos. Lo primero que uno se da cuenta es que para que la consistencia sea válida no necesitamos media condicional cero. Si uno lo ve, por eso las demostraciones son útiles. Justo ayer me estaba reuniendo con chicos que se acaban de graduar del pregrado en economía y yo les digo, es que las demostraciones tienen utilidad. No es un capricho, no es porque los profes tenemos ganas de darle demostraciones, sino que fíjense que en esa demostración uno se da cuenta que no es necesario media condicional cero, si uno realmente lo piensa. Dice, uno puede hacer una cosa de decir, no, lo único que necesito es media de U 0 y la covarianza entre X y U igual a 0. Y ya. Con eso es suficiente. Digamos. Y dice, bueno, ¿por qué no nos quedamos con eso? Digamos? ¿Por qué no hacemos normalmente, por qué no se haría ese supuesto? Bueno, porque, primero y principal, media condicional 0 implica ese supuesto. ¿Ok? Media condicional 0 implica esto. ¿Ok? ¿Por qué recién hablamos de ese supuesto? Porque con solo ese supuesto mínimos cuadrado es sesgado. 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 Y a la gente sí le gusta ensesgamiento. ¿Ok? Entonces el tema. Si hacemos solamente este supuesto, podemos estar seguros que los estimadores son consistentes, pero no podemos garantizar ensesgamiento. Ese es el problema que tenemos. ¿Ok? Ahora bien, puede haber muchos escenarios en donde la gente, y de hecho eso es lo que muchas veces pasa en la práctica, que la gente se concentra en esto. ¿Okay? ¿Por qué? Primero y principal, porque con eso, solo suponiendo eso, podemos garantizar consistencia, entonces si tenemos una muestra suficientemente grande, la gente se queda con eso. Y segundo, si esto se viola, si esto no es cierto, entonces esperanza condicional cero tampoco es cierto. Entonces la gente se queda con esto. Les parece un poco más amigable. Pero ¿cuál es la razón para hablar de eso? ¿Y cuál es la razón para quedarnos con la media condicional C? Y a la gente sí le gusta. Implica, o sea, si nosotros realmente hacemos el supuesto, se dice que nuestra función de regresión poblacional es correcta. O sea, con esto podemos asegurar que esto es cierto. Que con la covarianza igual a cero, no. ¿Okay? O sea, podemos asegurar que la media condicional de Y contado todos los regresores es ese modelo lineal. ¿Okay? Ahí está escrito con matrices. A la gente sí le gusta pensar que la función de regresión poblacional que es una función lineal. ¿Okay? Es cierto, hay gente que le molesta que uno esté haciendo un supuesto de linealidad. Pero vamos a ver más adelante que el sacar ese supuesto encima tiene sus serios costos. ¿Okay? Entonces, por ahora a la gente le gusta eso. Le gusta mucho eso. Si solo suponemos ese supuesto 3', le puse yo. Pues eso puede no ser cierto. O sea, puedo estar equivocado. Me puede tomar alguna otra forma que no sea no lineal. ¿Okay? Digamos, y eso es lo que le digo a la gente. Bueno, está bien. Si usted supone que esto es no lineal, entonces ese beta, ¿qué significa? Y es ahí donde la gente, pues ahí ya la gente ya se perdió. Y es porque, pues, les digo, no, es que eso es lo bueno de suponer linealidad, que por lo menos el beta tiene alguna interpretación razonable. Si usted se sale de lo lineal, ya no sé qué estamos haciendo. ¿Okay? Bueno, entonces lo máximo que podemos decir es que mínimos cuadrados pues solo provee la mejor aproximación lineal a la función de regresión poblacional. ¿Okay? Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo? No es tan difícil, pero de nuevo, toca repasar. Toca repasar. Sí. Una pregunta, profesora, que para hablar de ensayamiento se necesita linealidad parámetro, obviamente. Claro, es uno de los supuestos que estamos haciendo. Sí. Y para consistencia no necesariamente. Claro, para consistencia ya solo con suponer esto, vos ya podés hablar de... No, mentira. Para que vos incluso hables de consistencia, fíjate que acá, en la demostración, por eso la demostración es importante.
Fíjate que ahí sí hice el supuesto de linealidad. ¿Ok? Es el primer supuesto. Y fíjate que lo que yo he escrito acá adelante. No, acá no. Acá, incluso antes de la demostración. Que demostrar. Fíjate, bajo los supuestos 1 a 3 y el supuesto 1 es el de linealidad. ¿Ok? En el momento, de nuevo, en el momento que te salís de linealidad, ya te toca pensar en otras cosas. ¿verdad? O Es sea, otro modelo que me están exacto, exactamente. No, puedes pensar en mínimos cuadrados, pero si ya el supuesto, el modelo ya es no lineal, ya tienes que ponerte a pensar qué es lo que mínimos cuadrados está calculando. Si el modelo es no lineal, ¿qué está haciendo? ¿Qué está calculando uno? Si uno supone que el modelo no es lineal, ¿qué está calculando mínimos cuadrados? Y ahí es más complicado. Acá estamos seguros que nos llevan a los parámetros poblacionales, pero porque estamos asumiendo que el modelo poblacional es lineal. Si es no lineal, entonces, ¿qué es ese beta que uno está calculando? Ni idea. Bueno, y eso es lo que se estudia cuando uno se sale de la linealidad. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Un Sengae, o sea, uno se queda, por ejemplo, cuando la muestra es una muestra pequeña, uno sí o sí tiene que ser insegado. No podemos garantizar consistencia. Exacto, veamos. Cuando ya tenés una muestra muy chiquitita, ahí es complicado. Y te toca hacer sí todos los supuestos del modelo lineal clásico. Ahí, o sea, y te toca verificar si en esa muestra chiquitita eso se cumple o no se cumple. Digamos. Y eso no es tan sencillo. Pero sí toca ser muy, muy consciente de que uno está teniendo que hacer todos sus supuestos. Entonces ahí es donde es importante a veces ver el tema de si la distribución del error es normal, y ese tipo de cosas, porque si no, o sea, uno no está pudiendo hacer inferencias. ¿Okay? Bien, entonces ahora sí, por eso les decía que matrices iba a ir apareciendo, entonces yo les voy a ir introduciendo poco a poco las matrices, entonces acabo de verlo con sumatorias, a esto de la consistencia, pero se puede ver perfectamente con matrices, y es simplemente pasar de esto de la sumatoria y demás a temas matriciales, ¿ok? Primero que nada, lo que ya habíamos derivado la clase pasada, por eso lo tengo organizado hacia todo esto, es que este es el estimador de mínimos cuadrados ordinario, ¿ok? Con notación de vuelta, yo digo de Wooldridge, que es la que a mí me gusta, me parece que es la que tiene más sentido. Otros libros lo pueden escribir un poquito diferentes. Entonces les toca prestar atención si se leen otros libros. Entonces, básicamente, recuerden que habíamos podido reescribir esto de esta forma lineal. Este es el modelo lineal escrito en forma matricial. ¿Okay? Lo que podemos hacer, una vez que tenemos esto, podemos hacer algo muy parecido que ya lo hemos hecho en las clases pasadas, la clase pasada, que era esta reescritura, que es escribir en forma matricial esto de separar U por otro lado. ¿Okay? Con la diferencia de que acá no estamos analizando un beta, sino todos los betas. ¿Okay? Y acá estamos poniendo entonces todos los regresores que tengamos en la regresión. Bien, dicho eso, vamos a utilizar el mismo truco de recién, parecido, digamos, pero es la misma cosa al final del día. Esto de n y dividido en n es 1, ya sé, pero recuerden, acá estamos tratando de hacer un análisis asintótico. ¿Okay? Entonces lo que yo necesito es aplicar la ley de los grandes números. ¿Okay? Entonces necesito que una parte esté dividida en n y la otra parte también, para poder tomar plim. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si esto es n, digamos, eso yo lo puedo elevar a la menos 1 y me queda 1 dividido en n elevado a la menos 1 y lo puedo meter acá adentro. Y este n que está dividiendo me queda dividiendo esta parte que tengo acá. Entonces me queda esta expresión. Yo sé que suena un poco exótico, pero hagan un poco de esfuerzo y se van a dar cuenta que tiene sentido. ¿Ok? Y básicamente ese menos 1 que está invirtiendo una matriz, bueno, también el menos 1 aplicado a un escalar es 1 dividido en el escalar. ¿No? Es lo mismo que toda la vida. Eso es matemática de secundaria. ¿Okay? Bueno, entonces a eso que está ahí, le voy a tomar plim. Y recuerden, plim pasa a través de funciones de tipo no lineales como el producto. Entonces, el límite de un producto es el límite de cada producto individualmente. Entonces, ahora lo que vamos a estudiar es cada una de estas dos cosas por separado. ¿Ok? Cada una de estas dos cosas por separado.
Bien, lo primero que dice, esta es la parte más fácil, uno siempre empieza con lo más fácil. Y uno dice, bueno, esto es el límite de una función no lineal que es la inversa, y yo puedo pasar el límite adentro de esa inversa, porque de nuevo, el límite pasa a través de funciones no lineales. ¿Y esto qué es al final del día? Si uno lo piensa 2 segundos. No veamos el n, veamos solamente lo que está en el numerador. Si uno se pone a pensar, y por eso les digo que tener en claro que esto es una matriz y le ayuda a uno. Al final del día, la X, esa es la base de datos. Es la base de datos que tenemos. Y fíjense qué significa X transpuesta X. Eso es básicamente transponer la base de datos y multiplicar por la base de datos original. O sea, básicamente eso es una transformación de los datos. O sea, no es una cosa súper compleja lo que estamos haciendo. Ok, y uno dice, ok. Y a eso, lo que está diciendo acá, lo estoy dividiendo en n. A esa transformación, simplemente estoy dividiendo cada uno de esos elementos en n. Ok. Pero lo que yo puedo hacer, entonces, pero fíjense entonces, son datos dividido en n. ¿Ok? Entonces ahí no hay ninguna variable aleatoria y en general fíjense que nosotros no estamos haciendo mucho supuesto de las X se comportan ahí en los datos, pero lo que realmente nos va a preocupar es el U el que siempre estamos haciendo el supuesto porque el U nunca lo vemos, las X sí lo vemos. ¿Ok? Entonces básicamente lo que está diciendo esto es, bueno, lo que vamos a suponer, y eso es un supuesto que no es muy fuerte, se dice, es que simplemente esto va a converger a alguna Q, a alguna variable, a alguna matriz Q. O sea, por lo menos no va a colapsar, no va a explotar. O sea, como que si hacemos la transformación de los datos, al menos esto se comporta bien, digamos. O sea, eso es lo único que estamos diciendo. ¿Ok? Que vamos a dividir eso en n, más o menos no se va a comportar de forma muy exótica. Eso es nada más. Ni que se vaya a menos infinito ni a más infinito, sino que va a converger a alguna a una matriz Q de alguna forma y ya. Eso es lo único que está diciendo ahí. Es una matriz de orden K por K que se supone finita y que tiene inversa. Nada más. ¿Ok? Se supone que no explota, no se va a más infinito, no, se converge a algo. Punto. ¿No? Eso no nos va a preocupar tanto. ¿Me van siguiendo? Yo sé que ese paso suena un poco mágico, pero esa es la idea. Es un supuesto muy fuerte. Simplemente dice que cuando n tiene infinito, esto tiene algo que es finito. Eso es todo lo que estamos diciendo. Ya. Ahora bien, volvamos. Este punto va a ser importante. Digamos. Yo a veces yo digo, y es el ejercicio mental que a veces a uno le cuesta. De hecho, ayer mismo lo estaba haciendo para poder ver a los métodos no paramétricos de esta forma. Piensen, digamos, que lo que habíamos hecho, digamos, al escribir esta X, al final del día, esto es lo mismo que escribir todos los valores de los regresores para la primera observación, para la segunda observación, para la enésima observación. Entonces, esto es lo que uno siempre tiene que tener en la cabeza. ¿Qué se ve cuando uno piensa en X? Y X transpuesta es esta expresión. O sea, es tomar esta matriz, ya está, álgebra matricial. ¿Ok? Entonces, cuando estamos escribiendo, por ejemplo, X transpuesta por U, ¿ok? Esto ya lo hemos visto antes, solamente que lo estoy siendo parsimonioso para que se vea bien. Digamos, a veces uno toca abrir todas estas matrices para entender qué está pasando. Entonces, cuando uno está escribiendo esta expresión, al final del día, ¿qué está escribiendo uno? Bueno, está escribiendo entonces que esto por esto es la sumatoria de U, esto por esto es la sumatoria, pero del producto de X1 por U, y después hasta la enésima observación. No, de hecho, no sé, lo que pasa es que está escrito un poco raro. Entonces, esto estamos haciendo todos estos productos, ¿ok? De las diferentes regresores por U. Y fíjense que lo estoy dividiendo en n. Estoy dividiendo en n. Entonces, recuerden, producto de un escalar por una matriz es cada uno de los elementos de la matriz multiplicado por ese escalar. Entonces, fíjense qué es lo que tengo ahí adentro. Y eso ya lo acabamos de ver. O sea, la gente no se da cuenta, pero lo acabamos de ver. Solamente que lo estamos pasando de tener sumatoria a tener matrices. ¿Por qué a la gente le gusta matrices? Le gusta por eso, porque en vez de tener que escribir todo este chorizo, uno puede escribir esto. Pero uno tiene que tenerlo claro qué está pasando. ¿Ok? Entonces a eso le vamos a tomar el plim. Eso creo que al final del día estamos estudiando el plim de eso. Que recuerden, el plim de una matriz, el plim de cada uno de los elementos de esa matriz. ¿Ok? Y ahí aplicamos, en este salto, estamos aplicando la ley de los grandes números. ¿Ok? La ley de los grandes números.
cada una de estas cosas va a converger hacia sus momentos poblacionales. Entonces fíjense que esto que es la media muestral ¿cómo se llama? La media muestral de U, me va a converger a la esperanza de U. Y así a la esperanza de X por U, a la esperanza de X2 y a la esperanza de XK por U. Y eso es todos ceros. Son todos ceros. ¿Ok? Entonces básicamente me queda un vector de ceros. Vector de ceros. Entonces estoy demostrando que el plin de X transpuesta U dividido en N es igual a un vector de ceros. Vector de ceros. Entonces, ¿ok? Obviamente, eso último que tengo ahí es producto de esto. Por las dudas. Por si tenían alguna duda. Entonces sabemos que la violación de esto va a llegar a ser... bueno, entonces con todo eso que acabo de hacer, evidentemente esto converge a algo y esto es cero. Entonces ya está, chao. Entonces es consistente. Obviamente, podemos tener inconsistencia. Podemos tener inconsistencia. O sea, sabemos que esto la violación de esto me va a llevar a cero. ¿Ok? Y la correlación entre U y cualquiera de los regresores que yo tenga lleva a que los estimadores mínimos cuadrados sean inconsistentes. ¿Okay? Eso se resume en una frase muy, muy común. Si el U está correlacionado con cualquiera de las variables independientes, entonces MSO es sesgado e inconsistente. Entonces, eso es lo que típicamente lo que yo les vivo insistiendo. Eso es con lo que la gente está molestando siempre que uno hace regresiones. Pero si usted se olvidó de tal cosa, usted se olvidó de tal otra cosa. Están diciendo eso. Las estimaciones que usted está obteniendo no son confiables, básicamente. O son sesgadas o son inconsistentes. ¿Okay? Entonces, eso es lo que la gente molesta. Y molesta con eso. Digamos. Dice, no, es que usted se olvidó de este factor que usted debería haberlo incorporado en su análisis. Veamos, por ejemplo, la inconsistencia en una regresión simple. No es muy difícil. No es muy difícil. Habíamos visto recién que plin de beta 1 sombrero es igual a beta 1 por la covarianza de X por U dividido en la varianza. ¿Cuándo va a haber inconsistencia? Claramente cuando la covarianza entre X y 1 sea 0. Ahí tenemos claramente un problema de inconsistencia. Entonces, básicamente la inconsistencia va a estar dada por esto. ¿Ok? Si uno lo ve así. O sea, si esto no es 0, porque es el problema de una inconsistencia, ¿no? Que eso no es 0. Si no, no será un problema. ¿Okay? Obviamente, dado que la varianza es esto, digamos, típicamente la inconsistencia tiene el signo de la covarianza entre U y X. Obvio. ¿Ok? Obviamente, el problema es que en general uno puede no preocuparse por eso si esto fuese pequeño. O sea, en general a uno no le preocupa, bueno, pequeño typo, corregí, si U de X, pone X, U, pequeña corrección, y varianza de X directamente, no de X. Y también voy a poner esto, X, y acá también X. También voy a poner XU o UX, lo mismo, pero a los efectos de la claridad, esto. Entonces, obviamente, en general la gente es una defensa muy débil, digamos, honestamente. Pero una defensa. Uno puede decir, no, bueno, pero me parece que esa covarianza no es muy molesta, digamos. O sea, uno puede decir, no, es que eso que usted me está diciendo no es muy relevante, me parece. Pero claro, como no puedo saber cuánto es U en ese escenario, porque no observo cuál es esa variable, esa defensa existe, pero es un poco flaca, digamos. A veces a uno, como yo siempre les digo, a veces a uno no le queda otra, porque simplemente conseguir ese dato no es posible. Pero uno tiene que ser consciente de eso y simplemente decir, sí, yo sé que hay una posibilidad de inconsistencia, pero no hay otra. ¿Okay? Y obviamente siempre va a tener el signo de la covarianza de X y U. ¿Okay? Entonces puede irse por un lado, puede irse para el otro. ¿Okay? Obviamente, teniendo dos X y Y vistas como variables aleatorias, tienen valores esperados, desviaciones estándar. Entonces, la covarianza entre X y U, bueno, esto es simplemente una nota rápida, digamos, sobre correlación de covarianza. Me voy a tomar un pequeño desvío simplemente a los efectos de ser claros en la jerga de la gente.
Entonces, covarianza, si se fijan, es esta expresión y correlación es esta expresión. ¿Okay? Entonces, hay muchas veces, digamos, que la gente o la literatura en general o incluso los mismos papers hablan indistintamente de covarianza y correlación. Eso no es casualidad. Si se ponen a ver, es porque esta parte de la covarianza está en el numerador de la correlación. ¿Ok? Pero no es exactamente lo mismo. O sea, básicamente la correlación es esta expresión. Sí, está bien, digamos, y eso a veces la gente se olvida. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Son medidas muy parecidas. Cualquiera de ellas va a ser diferente a cero si la otra también es diferente a cero. Porque es el numerador, el mismo numerador. ¿Okay? En las dos. ¿Okay? Entonces a veces la gente habla de, es que la covarianza es cero o que la correlación sea cero. Porque si una es cero, la otra es cero. Que es medio obvio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un tema de unidades de medida a veces. Nada más. ¿Ok? O sea, tras que la correlación va de menos 1 a 1, la covarianza depende de las unidades de medida. Eso, a ver, eso no lo ve en cualquier curso de, de introducción a probabilidad, obvio. Pero la gente se olvida, digamos, a veces, y ahí habla de covarianza y correlación, y a veces la gente se confunde creyendo que son cosas diferentes. Es la misma cosa. A ver, no es exactamente lo mismo, pero si uno es cero, el otro sí o sí tiene que ser cero. O sea, no puede pasar el otro. Lo que pasa es que mientras que uno puede dar, no sé, 0.56, el otro va a dar un número gordo, grande, dependiendo de las unidades de medida. Entonces a la gente a veces le gusta más hablar de correlación que de covarianza. Pero si a alguien le dice, ay no, pero es que la covarianza ahí poblacional no va a ser cero. Es lo mismo que hablar de correlación. O sea, hablando cuando uno esté hablando de ceros. ¿Okay? Entonces es la misma cosa. Simplemente a los efectos de la claridad. ¿Okay? Por eso muchas veces se habla de correlación o covarianza en forma parecida. Porque una es cero y la otra es cero. Entonces, simplemente a los efectos de la claridad. Eso es lo único que estoy tratando de hacer en esta nota al pie. ¿Okay? Ahora bien, de dicho eso, el tema de la inconsistencia, uno a veces dice, bueno, pero entonces, ¿por qué directamente no hablamos siempre de consistencia y nos olvidamos del tema de ensejamiento? O sea, básicamente si todo eso del sesgo no sirve. No, sí sirve, digamos, al final del día. ¿Por qué? Porque lo que mencionaban recién, digamos, al final del día uno no tiene n infinito en la realidad. Es un buen ejercicio teórico. Pero en la realidad uno siempre tiene buenas muestras finitas. Siempre. ¿Okay? Entonces uno sí tiene que pensar eso. ¿Okay? De todas formas la gente sí piensa en términos de sesgo muchas veces. ¿Okay? En el caso de una variable omitida, sí, para que vean que acá hay para que sea fácil de estudiar. ¿Okay? Supongamos que el modelo verdadero está dado por esto. Digamos, supongo que ustedes tengan, y así, sin matrices, ese es más amigable. ¿Okay? Entonces suponemos que los supuestos 1 a 3 se cumplen. ¿Okay? Entonces estamos suponiendo que B tiene media condicional 0 y correlación 0 con X, X1 y X2. ¿Okay? Simple. Y tenemos la regresión, entonces esta es la regresión múltiple, digamos, que uno debería hacer, pero estimamos la regresión simple. Supongan que ustedes regresan a la regresión simple, dada por esta regresión. Versus la regresión múltiple. Ya lo hemos estudiado, estamos haciendo un repaso. No me vas a decir, ay, no, esto es súper nuevo, o sea, es la misma cosa, es la misma. ¿Okay? La única diferencia es que acá estamos teniendo regresión simple versus regresión múltiple. La simple, perdón, tiene moñitos y esta tiene sombreritos. ¿Okay? Y lo que sabemos es que en general beta 1 moño va a ser diferente a beta 1 sombrero. ¿Okay? La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué tan diferentes? Bueno, lo veamos. Sabemos que se puede probar que esto es cierto. ¿Ok? Que esto es cierto. Entonces, donde delta 1 moño es la estimación del coeficiente pendiente de regresar x2 en x1. ¿Ok? Ya lo hemos visto esto. Y decíamos que, claro, entonces el tamaño del sesgo, ¿ok? Va a depender de estos dos elementos. Entonces, sigma 1 sombrero depende de x1 y x2. Entonces, por lo que podemos escribir esto, no es muy difícil de pensarlo. Tenemos que la esperanza de esto es igual a esta expresión, igual a esta expresión, y igual a esta expresión. Entonces, básicamente, si tenemos un sesgo, pues ya lo hubiéramos llamado sesgo, ¿cómo se llama eso? Sesgo por
sesgo por variable omitida. Es la misma cosa que eso ya debería ser instintivo. ¿Okay? Entonces, tenemos acá estos dos elementos, ya lo hemos visto. Entonces, básicamente el sesgo va a estar dado por beta 2, que es el efecto parcial que tiene esa variable omitida en Y, y la correlación que puedan tener X2 con X1. ¿Okay? Esa es la verdad. Eso se llama sesgo por variable omitida. Ahora veámoslo en términos de consistencia. La misma historia, muy parecido. Sabemos que los estimadores, los supuestos 1 a 3 se cumplen, entonces los estimadores son consistentes. Pero fíjense cómo está medio, es como parecido, pero no exactamente lo mismo. Pero si solamente corremos Y en X, vamos a tener que el U que estamos realmente usando es beta 2 X2 más B, más UV, se llama. Entonces tenemos otro estimador de mínimos cuadrados ordinario que también lo podemos reescribir así. O sea, no estamos escribiendo nada del otro mundo. O sea, es la misma historia. También se puede demostrar esto. Ahora, lo que sucede es que ahora ya no lo queremos ver a esto como en términos de sesgo o no sesgo, sino en términos de consistencia. Entonces le tomamos el PLIM. En vez de tomar la esperanza, tomamos el PLIM. Entonces hacemos el mismo mecanismo. Y fíjense, de nuevo, pasa a través de función lineal, pasa a través de funciones no lineales. ¿Y a qué va a ser igual este PLIM? El PLIM en este término. ¿A qué va a ser? A beta 1. ¿Y esto que está acá? Beta 2. Entonces, lo único que me queda la duda es hacia dónde se va este cosito que tengo acá. Hoy. ¿Okay? No tengo mucha idea. Bueno, lo veamos, lo abramos, veamos. Recuerden que eso es una regresión simple de X2 en X1. Entonces, este es el estimador de mínimos cuadrados ordinario de regresar a X2 en X1. Es esta expresión que tengo acá. Entonces uno dice, bueno, le tomo el PLIM a eso. ¿Le puedo tomar el PLIM a eso? Ok, entonces hagamos eso y lo divido en n a lo que está arriba y lo divido en n a lo que está abajo. Entonces fíjense que al final del día, si uno lo ve así, esto al final del día no es otra cosa que la división entre la covarianza, porque este es el análogo muestral, y esta es de la covarianza entre X1 y X2, y esta es la varianza muestral de X1. Entonces al final del día lo que yo estoy obteniendo, digamos, si uno le saca el prima a eso, entonces esto es como la covarianza entre X1 y X2 y la varianza de X1. Al final del día es lo que uno se tiene en mente, digamos. O sea, entonces básicamente esto que está acá está dado por la covarianza muestral, la división entre la covarianza, pero no muestral, poblacional entre X1 y X2 y la varianza poblacional de X1. ¿Ok? Entonces, básicamente la inconsistencia, si es que la hay, va a estar dado por estos dos elementos. Y de hecho, a la gente le gusta escribir a eso directamente como si fuera el delta 1 poblacional. O sea, le sacan el moñito. Pero no hay que perder de vista que al final del día, poblacionalmente hablando, mide la división entre la covarianza entre X1 y X2 y la varianza de X1. Entonces, fíjense que al final del día el tema de sesgo e inconsistencia están bastante conectados. Por eso la gente puede hablar de uno o del otro, digamos, con la diferencia de que esto es muestral y esto es poblacional. ¿Ok? Pero ese componente es clave. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre sesgo y consistencia es que el sesgo está determinado por lo muestral, o sea, por el estimador muestral de esto, que es esto. ¿Ok? Entonces, la gente, y al final del día, ¿qué uno va a hacer? ¿Qué termina calculando uno en la realidad? Es mucho más esto, y de hecho, esto es beta 2 sombrero, no beta 2. Pero es beta 1 es moño. Eso es lo que realmente uno tiene en la cabeza. Dice, no, es que al final del día tiene que ver con que yo nunca voy a tener una muestra infinita. ¿Okay? Si el estimador es inconsistente, entonces tener una muestra no resuelve nunca el problema. ¿Okay? Eso es por eso a la gente a veces le gusta hablar muchas veces de consistencia. ¿Okay? Porque dice, no, lo que pasa es que usted puede tener algo sesgado, y eso hay muchos estimadores que son así, estimadores sesgados pero consistentes. Y dicen, no, si tiene una muestra chiquitita, usted es seguro que está sesgado y está muy equivocado. Pero si la muestra es lo suficientemente grande, ese estimador puede ser útil porque puede ser consistente. Pero tiene que ser consistente, al menos. En cambio, si es inconsistente,
ahí sí ya estoy en el peor de los mundos. Porque básicamente significa que no importa qué tantos datos consiga, qué tan grande sea mi muestra, voy a estar siempre equivocado. Siempre. Entonces ahí es el peor de los mundos. Por eso la gente le dice que lo mínimo que uno quiere es que sea consistente, el estimador. ¿Ok? Lo mínimo. Si uno no tiene ni siquiera consistencia, uno está mal. Mal. ¿Ok? Obviamente, uno puede hablar con cada variable, pero hay una derivación matemática y demás, pero básicamente cuando metí una variable, todos los estimadores se vuelven inconsistentes. ¿Ok? Ahora bien, lo que realmente nos importa, bueno, hablando de consistencia y demás, y ya lo que hemos dicho al principio de esta presentación, la normalidad asintótica e inferencia en muestras grandes. ¿Por qué? Porque hay muchos estimadores y hay mucha inferencia que solamente se pueden hacer si uno apela a la teoría asintótica. Ese es el lío. ¿Okay? Entonces, habíamos dicho que necesitábamos el supuesto de normalidad en U para lograr las distribuciones T y F de los estadísticos T y F. ¿Okay? No necesitamos este supuesto dada la normalidad asintótica de los estimadores. ¿Qué significa eso? Básicamente, vamos a hacer los mismos supuestos que recién, estos tres primeros supuestos. ¿Okay? Y la única supuesto adicional que vamos a hacer en este punto es el de homocedasticidad y no correlación serial. Que ya lo estoy escribiendo con matrices, ya deberían estar familiarizados con eso. ¿Okay? Es el único supuesto que voy a hacer. Pero fíjense que son los cuatro primeros supuestos. Ahí entre esos cuatro primeros supuestos no estoy haciendo el supuesto de distribución de U. Lo único que sí estoy suponiendo de U no es que sea normal, pero al menos sea homocedástico y sin correlación serial. ¿Okay? Si ese cuarto se viola, hay que ver qué se hace. Pero por ahora sí lo vamos a hacer. Entonces, se puede demostrar que para los supuestos de Gauss-Markov 1 a 4, los cuatro que acabo de describir, esta cosa que tengo aquí multiplicado por raíz de n. Yo sé que esa raíz de n aparece medio mágica, digamos, pero es importante. Porque básicamente esa es lo que se llama tasa de convergencia, ¿okay? De la distribución. Esa diferencia, fíjense, converge en forma asintótica, por eso la a una normal cero con varianza sigma cuadrado, que es la distribución del error, dividido en a cuadrado j. ¿Qué es ese a cuadrado j? Es la varianza asintótica de esto, ¿ok? Para los coeficientes dependientes, donde estos son los coeficientes r y j cuadrado. Esto suena un poco raro. Donde son los residuos de regresar xj en los demás regresores. Eso significa que es la medida de multicorrelación que yo tenga entre los regresores que tengo en la regresión. Eso es lo que me está diciendo. ¿Okay? Que ya lo hemos visto, lo que pasa es que ahora lo estamos poniendo un poquito más sofisticado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si uno tiene mucha correlación entre los mismos regresores de una regresión, perdíamos mucha precisión? Bueno, eso está lo mismo, solamente que acá está escrito en términos asintóticos. ¿Ok? Que te acuerdas que perdíamos mucha precisión en la estimación de los regresores y no podíamos confiar mucho en las inferencias. Bueno, es la misma cosa, pero está escrito en forma asintótica aquí. ¿Ok? Es cuando n tiene infinito. Pero es la misma historia. Entonces, bajo todo eso se dice beta j sombrero se distribuye asintóticamente en forma normal. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que beta j sombrero, no u, no u. ¿Ok? No u. Fíjense que en ningún momento acá está apareciendo u. ¿Ok? Estamos diciendo que esta expresión que tengo escrita aquí va a converger aproximadamente a una normal. Normal, con media cero, sí, porque es consistente. O sea, esto se tiene que volver, esto que está en paréntesis se tiene que ir acercando cada vez arbitrariamente más cerca. Si no, no es consistente. Pero la idea es que eso de todas formas sí tiene una distribución. Sí tiene una distribución. ¿Ok? ¿Ok? Y tiene una distribución que tiene la varianza de U. Porque recuerden que estoy suponiendo que U tiene una varianza que es sigma cuadrado. ¿Ok? Entonces, beta J sombrero va a converger a esa distribución normal. Que tiene la varianza de U. ¿Ok? Que lo estamos suponiendo homocedástico. Entonces esa es la idea. Esto es lo que nos da sustento a nosotros para decir que podemos utilizar la distribución normal para hacer inferencias. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Okay. Entonces uno converge a la normal
Lo que estamos suponiendo es que beta j, suponiendo no, se puede demostrar que bajo sus 4 primeros supuestos, beta j sombrero va a converger hacia la distribución normal con esa media y con esa varianza. Y lo segundo, que no es muy obvio, digamos, porque lo que más nos importa es lo primero. Pero lo segundo también es importante que sigma cuadrado sombrero, que es el estimador de la varianza de las regresiones que estamos usando, es un estimador consistente para sigma cuadrado, que es la varianza de U. ¿Okay? Eso también es importante. Si no, no sé, vaya uno a saber qué varianza está usando uno. Pero se puede mostrar que es consistente. Y tercero, básicamente, y esto es lo que más utiliza uno, dado esto que está, dado eso es el punto 1. Y el punto 2, básicamente se puede demostrar que esto que tengo escrito aquí, eso se distribuye asintóticamente como normal 0, 1. 0, 1. Por eso es que uno puede hacer inferencias, ¿ok? Porque recuerden cuál es la que más usamos, suponiendo que beta j es 0. Es 0. Entonces, por eso podemos nosotros dividir beta j sombrero dividido en la desviación estándar y utilizar la distribución normal, porque asintóticamente hablando, eso se aproxima a la normal 0,1. Eso que tengo escrito ahí. Y fíjense que en ningún momento estoy suponiendo que U sea distribuido como normal. Ni tampoco estoy diciendo de nuevo que U asintóticamente se distribuye como normal. Lo que puedo garantizar es que esta expresión se distribuye aproximadamente como normal 0,1. Asintóticamente hablando. Y obviamente esto es la desviación estándar, esto es el error estándar. Eso es simplemente cambiar el beta, porque el primero es poniendo sigma cuadrado y el segundo es poniendo sigma cuadrado sombrero. Esa es la única diferencia. O sea, básicamente esto es cierto, obvio, pero esto no es tan obvio. O sea, porque básicamente estoy cambiando en vez de poner sigma cuadrado, estoy poniendo sigma cuadrado sombrero. Es la única diferencia. Entonces, ninguno de los 4 supuestos que estamos haciendo hace el supuesto de normalidad del error. Además, no implica que se distribuye con normal. Digamos, significa que, porque hay variables que nunca se van a distribuir como normal. La variable ingreso nunca se va a distribuir como normal. Lo que dice es que sin importar cómo se distribuye la variable dependiente, Y, digamos, o sea, básicamente ese U, que es la parte que no podemos explicar nunca, los estimadores estandarizados, obviamente adecuadamente, tienen distribución aproximada a la normal. O sea, básicamente podemos hacer, no tengo ningún problema en hacer, obviamente, esto también es una advertencia importante, no implica que debamos utilizar la distribución normal para esa inferencia. Podemos escribir también que esto se va a distribuir asintóticamente como la distribución normal T menos K menos 1, que son los grados de libertad. Porque sabemos que T, cuando en forma asintótica, va a tender a la normal 0,1 cuando N tiene infinito. También se implica que podemos calcular los intervalos de confianza de la misma forma sin necesidad de normalidad. Eso también nos sirve. Obviamente, si la muestra no es grande, uno se tiene que tener presente eso. Entonces la distribución T puede ser una pobre aproximación de la distribución estadística T cuando U no se distribuye en forma normal. Entonces, si la muestra es pequeña, eso nos obliga a hacer el supuesto de normalidad de los errores. Entonces, básicamente, sí nos toca tratar de verificar si los errores, al menos en los elementos que tenemos, nos tocará seguramente usar los residuos o algo, se distribuyen en forma normal y hacer las pruebas respectivas. Si no, nada, estamos haciendo inferencias que no deberíamos. En general se supone eso y toca hacer pruebas. Obviamente, la normalidad asintótica se supone que tenemos que hacer homocedasticidad. Pero si tenemos heterocedasticidad, ya lo veremos un poquito más adelante, no nos falta tanto. No es tan problemático, les da como un spoiler alert. Pero toca corregir un poquito el tema de heterocedasticidad, pero en general no genera serios problemas. También tenemos ahora que sigma cuadrado sombrero no es solo insesgado, sino además consistente, ¿no? Pero ¿cuál es la varianza asintótica de los beta J sombrero? Sabemos que el estimador de la varianza de beta J sombrero va a estar dado por esto, ¿no es cierto? Ya lo hemos escrito. Esto es en una regresión múltiple ya. Porque acá está, recuerden, R cuadrado.
de vuelta. Acá no se pueden olvidar nada. Si se olvidan de cualquier parte, el resto, esto es como un efecto dominó. Entonces les toca repasar si no se acuerdan esto. Entonces lo que podemos hacer, de vuelta, el mismo truco de recién, es decir, bueno, tengo esta expresión de la varianza, tengo esta expresión que tengo acá, y luego básicamente lo estoy dividiendo esto en n, y le paso este 1 dividido en n acá abajo. Hagan el esfuerzo y se dan cuenta que eso es básicamente lo mismo que multiplica por n y divide por n. ¿Y a eso qué le voy a tomar? ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué se les ocurre? ¿Para qué estoy dividiendo en n ahí, acá y después dividiendo ahí abajo? Para sacar plim. Entonces, básicamente, cuando n tiene infinito, yo sé que esto dividido en n, yo acabo de decirlo recién de que eso es consistente. Entonces, eso que tengo en el numerador va a tender a sigma cuadrado. ¿Ok? Y esto que tengo acá tiene que tender a alguna constante, obviamente. Esto es el r cuadrado de la muestra, pero también puedo pensar en el r cuadrado poblacional. Hay algún grado de correlación entre las variables. ¿Ok? Entre las variables que yo tengo al interior de la regresión. Y eso que tengo acá, si uno lo mira con cuidado, ¿ok? Esa es la varianza poblacional de XJ. Porque básicamente esta es la varianza de XJ y el análogo muestral es esto. Eso va a converger a n sigma cuadrado J. ¿Ok? Porque esto tiene una J acá. O sea, es simplemente para que sea la sigma, no de cualquier X, sino del regresor X. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto que tengo acá, si uno lo mira con cuidado, ¿ok? Entonces, esto va a tender a una constante. El numerador tiende a una constante que es sigma cuadrado, o sea, la distribución del error. Y esto tiene que tender a alguna constante, ¿ok? Que está entre 0 y 1. Alguna. Pero esto es lo único que va a ir mutando, entonces, a medida que yo voy tendiendo a tener varianzas cada vez más grandes. Porque esto es n dividido en sigma cuadrado j. Entonces, básicamente, eso es lo que siempre me va a ir bajando la varianza. ¿Ok? Entonces, básicamente, a medida que yo voy teniendo muchas observaciones cada vez más grandes, la precisión de los estimadores se va a volver mucho más alta. O sea, la varianza del estimador va a ir bajando. Eso también sirve. Lo otro que les voy a mostrar, digamos, porque cada tanto va a aparecer en la literatura, y eso pasa mucho cuando uno usa stat o cualquier paquete estadístico, salen estos estadísticos un poco raros, como por ejemplo este estadístico LM, pero hay muchos, ¿no? Y uno dice, pero ¿y la T y la F? ¿A dónde se fueron Bueno, lo que pasa es que hay ciertos estimadores que solamente se argumentan de forma asintótica, como el estimador LM. Veamos rápidamente por qué. Entonces, este es un estadístico que solamente tiene argumentos asintóticos, o sea, solamente lo puedo saber su distribución cuando n tiene infinito, no cuando n es finito. Eso se llama también prueba score. No sé por qué le llaman prueba score. Esa es buena pregunta, no estoy seguro. ¿Ok? Entonces vamos a suponer rápidamente. Esto es básicamente una alternativa al estadístico F. Entonces eso les pasa muchas veces. O sea, a veces uno usa en Stata test y en vez de decir, este es el valor estadístico F, dice el estadístico LM. Y uno como, ¿ah? Y es ¿pero por qué? Porque es muy parecido al F. Cumple la misma función, básicamente. Entonces, básicamente, consideremos el modelo, si ustedes lo quieren ver como no restringido, porque ahí están todas las variables, ahí están todas las variables que queremos. Y de nuevo, queremos ver si Q de esa variable tienen betas iguales a 0. O sea, es la misma intuición que para el F, la misma. Lo que pasa es que lo único que estamos cambiándolo es cómo lo vamos a hacer. Suponemos que ahí hay Q de los K regresores que son ceros. Entonces, todas estas partes son ceros. Ok. Entonces, tenemos la estimación restringidas, ¿ok? ¿Ok? El modelo restringido y lo no restringido, ¿ok? Entonces, si esto efectivamente tiene parámetros poblacionales igual a 0, esas deberían de ser aproximadamente con correlación 0 con mu, ¿ok? O sea, básicamente, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos correr mu contra las otras variables, ¿ok? Eso es lo interesante, digamos. La prueba del LM casi hace eso, digamos. Lo que hace en realidad es decir, bueno, voy a correr U en todas las variables. U sombrero de esta o un moño de esta regresión restringida contra todos los regresores,
digamos. Y claro, ¿cuál es la intuición ahí? Entonces uno dice, bueno, es que no debería importar, digamos, o sea, esta regresión. Sí, esto es cierto. Si la hipótesis nula es cierta, entonces el R cuadrado de R cuadrado, fíjense cómo está pensado esta prueba, de esta regresión debería ser bajo. O sea, 1 debería tener una correlación baja con todas las variables. ¿Ok? Si es que esto es cierto, ¿no? Si, a menos que sea falso. Si es falso, entonces obviamente el R cuadrado debería ser alto. Entonces lo que se puede demostrar es que bajo la hipótesis nula, recuerden, la hipótesis nula es que todas estas Q variables son ceros, esa es la idea. Entonces se puede demostrar que n por r cuadrado se distribuye con distribución phi cuadrado, con Q grados de libertad. Entonces phi cuadrado, o sea, entonces habíamos visto la t, habíamos visto la f, acá empieza a aparecer la phi cuadrado. ¿Ok? Entonces, ahí esa distribución, eso de que n por r cuadrado se distribuye con distribución phi cuadrado, tiene una argumentación asintótica. ¿O sea? Porque eso se distribuye asintóticamente como bueno, acá le voy a poner la. ¿Ok? N por R se conoce como estadístico LM. Estadístico LM. La prueba LM consiste, recuerda que el Stata lo hace en un segundo, ¿no? Para que entender qué es lo que está haciendo. Se regresa Y en el conjunto restringido de regresores, se guardan los residuos de esa regresión y se regresan esos residuos en todos los regresores y se obtiene el R cuadrado respectivo, o sea, R cuadrado U. ¿Sí? Y se computa N por R cuadrado U en base a la regresión del paso 2. ¿Sí? Y se compara el estadístico LM con el valor crítico, igual que la inferencia de toda la vida, con la distribución phi cuadrado Q grados de libertad. Vamos a verlo rápido acá, cómo funciona, digamos. Y vamos a ver que al final del día nos va a dar algo bastante parecido. Entonces, antes que nada, yo sí creo que lo tengo acá, para que vean que Wooldridge ya me muestra... no este, Wooldridge. No, pero este es el avanzado. Voy a abrir para que vean que Wooldridge sí tiene incorporado en su libro, al final, entre las tablas estadísticas, viene ahí ¿dónde está? Por acá. Fíjense, está la distribución F, y después de las distribuciones F está la distribución de la phi cuadrada. ¿Ok? Vamos a usar un segundo, ya después, como les digo, Stata lo muestra de todas formas. Vamos a abrir Stata, otra instancia, a ver cómo se ve eso rápidamente. Pero ¿cuál es la base? CRIME 1. Entonces vamos a abrir rápido eso. Datos originales de Wooldridge. CRIME 1. Listo. Entonces, dado eso, vamos a hacer, esto es, ya les voy a explicar qué significa cada una de esas variables para que se entienda que estoy calculando, porque si no... Bien, allá lo corría todo. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo un poquitito de lo que se llama economía del crimen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar como variable dependiente? Porque ya está la regresión acá abajo. El número de arrestos que la persona tiene. Es una base un poco vieja, pero no importa, es de 1986. Y lo que estamos suponiendo es, bueno, ¿de qué depende que a la persona la arreste? ¿Okay? Entonces, proporción de convicciones previas. Eso es básicamente una medida de reincidencia de la persona. Lo segundo es la sentencia promedio. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿qué tanto castigan a la persona por cometer crímenes? ¿Okay? Tiempo en prisión, digamos, desde los 18 años. Entonces, es una medida seguramente parecida. Meses en prisión y número de trimestres empleados. Entonces, claro, esto está midiendo las variables que ya hemos estudiado en presentaciones anteriores. Por ejemplo, la probabilidad de que me arresten, el castigo o sea, la probabilidad de que me atrapen, la probabilidad de que me condenen si me atrapen y la duro que es la condena, pero también está el tema de mi ingreso, digamos, también en el mercado legal.
O sea, a mí, en vez de meterme en el crimen, me dedico a algo legal. Entonces, la idea es que acá uno dice, bueno, fíjense, yo tengo acá puedo correr la regresión. Y uno dice, ok, todo bien, digamos, o sea, y hay cosas que claramente son estadísticamente significativas, eso no me genera mucho ruido, pero como siempre, las pruebas, hay otras cosas que uno sí le genera ruido, que uno dice, bueno, ¿será que la sentencia promedio y el tiempo total en prisión desde los 18 debería eliminarlos? Ahí uno dice, bueno, son dos variables, no una sola individual, tengo que pensar un poco si vale la pena eliminarlos. Entonces, lo que uno hace es decir, bueno, una cosa que puedo hacer es eliminar directamente esas dos variables. Eso sería la primera intuición, ¿no? O sea, uno dice, esas dos variables, fíjense, esas dos que me daban en esta regresión estadísticamente no significativos, las elimino. ¿Ok? Las elimino. Entonces, paso de lo que se llama la no restringida, la regresión no restringida, a la restringida. ¿Mm? Entonces, recuerden cuáles son los pasos para la LM. Eso es lo que estamos queriendo hacer. Entonces, lo que me dice los pasos para la LM, me dice, mire, tome la regresión ya restringida, y calcule los residuos de esa regresión, que sea un moño. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo acá. Estoy diciendo, mire, en esta variable u tilde, le puse yo, guárdeme los residuos. Eso es lo que le estoy diciendo ya hasta ahí. ¿Ok? Entonces acá, al final de la base de datos, me va a generar esa variable. Y de hecho ahí dice, u tilde residuals. ¿Okay? Entonces siempre hay que leer lo que esta acá dice. ¿Okay? Una vez uno hace eso, fíjense, de nuevo, lo que me dicen los pasos es, regrese esa u tilde en todos los regresores. En todos los regresores. Volvemos al paso por si ya se olvidaron. Dice, regrese Y en el conjunto restringido de regresores igual de guarde u tilde u moño. Y regrese a u tilde en todos los regresores y obtenga el R cuadrado respectivo. ¿Ok? Y ahí calcule N por R cuadrado U. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo los pasos toda manita. Toda manita. Entonces, una vez hemos hecho eso, lo que vamos a hacer es guardar R cuadrado. R cuadrado es 0.0015. ¿Ok? Pero no termina la cosa ahí. A ese 0.0015 lo voy a multiplicar por el tamaño de la muestra. ¿Ok? Y una vez hago eso, obtengo 4.09. Ese es el cálculo. Ese es el estadístico que voy a comparar con la tabla estadística. ¿Ok? Entonces yo voy a fijarme. Bueno, los grados de libertad son... estoy eliminando ¿cuántos regresores? 2. Entonces son 2 grados de libertad. Son 2 grados de libertad. ¿Ok? Son 2 grados de libertad. Entonces, fíjense que el número que me está dando acá, 4.09, es más bajo que este numerito que tengo acá. Entonces, básicamente, no puedo rechazar la hipótesis nula de que esos betas sean ceros. O sea, esto es como evidencia a favor de la hipótesis nula. ¿Okay? No puedo rechazar la hipótesis de que estos sean ceros. Entonces, no sé si es buena idea eliminar esos regresores. Puede ser. ¿Ok? O en cualquiera. No, fíjate que es que ya está muy por debajo. O sea, estás en la duda si el valor te queda en el medio. ¿No? Si te queda en el medio de alguno de estos dos, una cosa así. En cambio, si fuese muy grande, o sea, si el estadístico este me dice gigante, hay uno que dice, por ejemplo, si me dice 10, no tiene que ser gigante tampoco. Hay uno que dice, no, si se me rechaza la hipótesis nula, entonces no debería eliminar esas variables de la regresión. ¿Okay? Ahora bien, obviamente, todo el mundo, pero me tengo que hacer todo, parece que todas esas computadoras, todos estos avances, no. Obviamente, uno puede hacer la misma regresión, así, la misma regresión acá, y uno directamente le puede decir, test. Test, y fíjense que este test es una prueba F, que me está dando más o menos la misma respuesta.
en este escenario. Hay otros escenarios, digamos, donde va a ocurrir, lo que pasa es que acá estoy haciendo mínimo cuadrado ordinario como clásico de toda la vida. Entonces, obviamente, Stata detecta eso y nos va a calcular una F. ¿Okay? Me lleva más o menos a la misma respuesta, pero van a ver que en otros escenarios el Stata por defecto va a calcular una LM. Entonces hay que estar un poquito atento, ¿okay? a qué prueba Stata está haciendo. Pero en este caso sí me va a tirar una F. Me va a tirar una F. Que me está dando la misma respuesta al final del día, pero... Bueno, de no rechazo. ¿okay? Sí, de no rechazar. Me está dando un p-value grande, un p-value gordo. ¿Ok? O sea, ya siempre recuerden, por arriba de 0,10 ya la gente dice no, estadísticamente no. Listo. Bien, y yo creo que no nos queda ya mucho. Sí, con esto ya podemos cerrar. Y voy a dejarles la explicación. Tengo unas simulaciones, pero eso lo voy a dejar grabado. ¿Okay? Entonces, la eficiencia asintótica de mínimos cuadrados ordinarios. Con eso vamos a cerrar. Entonces, bajo los supuestos de Gauss-Markov, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son los mejores estimadores lineales y sesgados. Que eso ya lo deberían saber también. También se puede demostrar que son los estimadores asintóticamente más eficientes. O sea, no solamente son los mejores con la muestra de tamaño fija, sino además los mejores cuando tiene infinito. Ver esto en regresión múltiple es complicado, entonces lo vamos a ver con una regresión simple. Vamos rápido, digamos. Entonces sabemos que por los supuestos de Gauss-Markov esto tiene que ser cierto y podemos describir el estimador de mínimos cuadrados ordinario así. Ok. Entonces, dado eso, también puedo calcular, porque ahí donde tiene que ver, acuérdense, la eficiencia, tiene que ver hacia dónde se van las varianzas. ¿Okay? Y sabemos que la varianza, en una regresión simple, por eso yo soy buena gente con ustedes, los muestro con regresiones simples. O sea, el plim de esto va a ser lo que se llama una varianza asintótica, eso es un concepto importante. ¿Por qué? Porque básicamente el numerador va a tender a sigma cuadrado, que es la distribución de la varianza del error, digamos, de U. Y lo que tengo abajo no es otra cosa que la varianza muestral, ¿ok? Entonces, básicamente, esto es la varianza poblacional. O sea, la varianza asintótica, entonces, es la división entre la varianza del error dividido en la varianza poblacional del regresor que es de nuestro interés. Supongan ustedes que tienen cualquier otra función de x, ¿ok? Entonces U no está correlacionado con g de x por propiedad de medidas condicionales. O sea, básicamente la covarianza entre g de x y U va a ser siempre 0, ¿ok? Entonces supongan ustedes que por la razón que sea, no por la razón que sea, es como para simplificar la notación. Supongan que ustedes denotan a esa función, o sea, cuando está evaluada en el valor xi, como zi, simplemente porque si no la notación de lo que voy a hacer queda muy gorda. ¿Okay? Entonces yo puedo escribir otro estimador diferente. Van a ver que esto va a volver a aparecer más adelante, así que les toca prestar atención. Esto que tengo acá, yo lo puedo pensar como, esto es zi menos z sombrero por y, y esto es zi menos z sombrero por xi. Eso es otro estimador. Y haciendo los mismos pasos que siempre hacemos, reemplazando esto por su expresión lineal y haciendo la álgebra, o sea, no es muy difícil los pasos, puedo reescribir esto de esta forma. Y una vez tengo esto, puedo reescribir esto de esta forma. Y de nuevo, acá lo que estamos estudiando es consistencia. Entonces lo que puedo hacer es dividir esto en n y dividir abajo esto en n. ¿Para qué? Para tomar plin. Si hago eso, y fíjense que al final de esto no es otra cosa que la covarianza muestral, poblacional, no muestral. Este es el análogo muestral. El análogo muestral va a converger hacia su momento poblacional. Entonces, esto es la covarianza entre z y u, y esto es la covarianza entre z y x. ¿Ok? Y eso, si estoy diciendo lo que está acá arriba, ¿okay? Que básicamente, dado que esto es una función de x, entonces no está correlacionado con g de x, entonces la covarianza de x, esto es 0. Entonces, esto que tengo en el numerador es 0. ¿Ok? Y lo que tengo abajo no es 0, porque básicamente esto es una función de x y esto es x. Entonces, seguramente esto no es x. No es 0, perdón. O sea, tiene que haber algún grado de correlación. Entonces, esto que tengo en el numerador es 0 y esto que tengo en el denominador no es 0. Entonces, está definido. Entonces,
Entonces me queda un estimador consistente. Es consistente. ¿Ok? Esto debido a eso que le estoy diciendo. Entonces es un estimador consistente. Ahora el tema que tenemos que demostrar es que es consistente, pero que no es tan eficiente como en mínimos cuadrados. ¿Ok? Entonces, obviamente se puede demostrar, ¿no? O sea, acá, que esto se distribuye también asintóticamente como normal, con media cero y varianza. Ahí es donde está lo que nos preocupa, la varianza. La varianza de esta expresión ya no va a ser lo mismo que la otra. A la varianza de esta expresión va a ser sigma cuadrado por la varianza de z dividido en la covarianza entre z y x al cuadrado. No lo vamos a demostrar, o sea, de última. En el futuro, si están interesados, nos lo podemos hacer con paciencia. En cambio, la varianza de asintótica de mínimos cuadrados es cuando z, obvio, es exactamente igual a x. Pues recuerden que z es cualquier función de x, ¿ok? Pero podemos suponer que directamente es x, y ya, digamos. O sea, no es x cuadrado, no es logaritmo de x, no, es x, exactamente igual a x. Supongan que eso es cierto. Entonces, si eso es cierto, entonces esto me queda la varianza de x y me queda, en vez de tener z acá, me queda, en vez de tener z acá, me queda varianza de x, covarianza de entre x y x. ¿Y cuál es la covarianza entre x y x? La varianza. O sea, eso no hay ningún misterio. Entonces escribo esto y esto se simplifica con esto, entonces me queda esta expresión. ¿Okay? Entonces lo que a uno le da en este punto le queda comparar esta cosita con esta cosita. ¿Mm? Y hay una cosa que no tocamos, no es en el futuro, lo voy a agregar. Hay una cosa que se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz. Eso viene de una cosa matemática. Pero este es el único punto donde la vamos a mencionar, por eso no la mencioné al comienzo de la clase. Sí, no. Sí, o sea, lo único que dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz es eso. No lo vamos a demostrar, se puede demostrar que eso es cierto. Pero este es el único punto donde lo vamos a hablar. Digamos, que es que la covarianza entre z y x al cuadrado es menor o igual a la varianza de cada una de esas individuales. Este es el único momento que lo vamos a tocar, digamos, no se estresen, digamos, o sea, sí tenganla presente, digamos, pero es una ecuación, tampoco es no es tan grave. Entonces, dado eso, uno puede escribir esto, digamos, partiendo de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. O sea, uno puede elevarlo a la menos 1 y dar vuelta a la desigualdad. Y básicamente multiplicar a ambos lados por sigma cuadrado y la varianza de z. O sea, estamos multiplicando por esto que es mayor a 0 y esto que es mayor a 0. O sea, tampoco se tienen que olvidar. Yo siempre le digo a la gente, no se olviden de su matemática de la secundaria porque si no están perdidos. O sea, les toca volver a repasar, si no. Entonces recuerden que le enseñaban a uno que en una desigualdad, no igualdad, desigualdad, si ustedes multiplican ambos lados por una constante positiva, la desigualdad no cambia. ¿Okay? Eso es lo que le enseñaban a uno. Ahora bien, dado eso, entonces esto que está acá, de la varianza de z, ¿ok? Y esto que tengo acá abajo también de la varianza de z, ¿ok? Entonces, esta cosita se va con esta cosita y me queda esta expresión. Y esta expresión que tengo del lado derecho es hacia donde converge la varianza asintótica de mínimos cuadrados ordinarios. En cambio, lo que tengo del lado izquierdo es lo que me queda cuando, ¿cómo se llama? Tengo este estimador arbitrario que yo me inventé. ¿Ok? Entonces, básicamente, la varianza asintótica de ese otro estimador es más ineficiente que la varianza asintótica del estimador de mínimos cuadrados ordinario. LQQD, lo que queda demostrado. Entonces, mínimos cuadrados ordinarios es asintóticamente más eficiente que cualquier estimador de esa forma. ¿Ok? Eso no se lo vayan a olvidar. Ahora yo sé que ahora les parece aburridísimo y que esto no tiene mucho sentido, una demostración más, pero esto va a volver a aparecer. Va a volver a aparecer. ¿Ok? Bueno, yo le voy a dejar para la clase de este viernes. Recuerden que este viernes no venimos, yo les voy a dejar todo grabado, porque yo me voy de viaje, pero sí les voy a dejar explicado esta simulación. Es una simulación de teoría asintótica, ya está subido en Teams. Esta simulación es una serie de simulaciones donde yo les voy a explicar de qué va este código, ¿ok? Para que vean cómo se puede ver esto con sencillamente simulaciones, ¿ok? Entonces, hasta aquí llegamos hoy.
pero sí les voy a dejar bien explicado de qué va esta simulación, porque es un ejercicio de simulación bien interesante. ¿Ok? Vamos a ir viendo poco a poco y yo les voy a ir explicando de qué va esta simulación con Stata. ¿Ok? Listo. Hasta aquí llegamos hoy. El archivo está en el Teams. Sí, ese de la simulación está en Teams. Van acá a la página de Files y van a Presentaciones. Acá hay una cosa que se llama, no enlace, clases, sino acá regresión múltiple. Y hay una cosa que se llama análisis asintótico simulaciones. ¿Okay? Yo les voy a mostrar esas simulaciones, son bien útiles para entender, digamos, con una simulación cómo funciona esto de la teoría asintótica.